Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Gabriela Arteaga Sarasúa y yo te voy a hablar del derecho administrativo, analizando el derecho administrativo. Antes de poder hablar del derecho administrativo, es importante hacer la distinción entre el derecho público y el derecho privado. El derecho público es aquella rama del derecho que se encarga de la actuación del Estado, la creación de los órganos y todos aquellos procedimientos que se establecen en cada uno de los órganos para poder ver cómo es que está trabajando este Estado, que también está cumpliendo con las funciones que tiene determinadas. El derecho privado se encarga de estudiar las relaciones jurídicas entre los particulares, por ejemplo, entre tú y yo, si pudiéramos establecer alguna relación o tuviéramos algún contrato o algún acuerdo, es aquí precisamente en donde el derecho privado interviene, entre las relaciones que pudiéramos tener los particulares. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el derecho administrativo? Vamos a revisar. Es precisamente aquí el derecho administrativo una de las divisiones del derecho público. Enrique Sallegues nos dice que el derecho administrativo es la parte del derecho público que regula la estructura y el funcionamiento de la administración y el ejercicio de la función administrativa. Gabino Fraga comenta que el derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa. Entonces, analizando estas dos definiciones, se puede decir que el derecho administrativo justamente es esa rama del derecho público, que lo que va a hacer es estudiar la administración pública. Cómo es su estructura, cómo funcionan, qué es lo que está haciendo esta administración pública, el Estado, para poder revisar si efectivamente está contribuyendo al bienestar de la sociedad. El objeto de estudio entonces del derecho administrativo van a ser las leyes, los reglamentos, los actos, los contratos, las resoluciones y la estructura y actividad del Poder Ejecutivo. Aquí, hablando del Poder Ejecutivo, no nada más nos vamos a hacer referencia a lo que hace el presidente de la República Mexicana, sino que también vamos a ver nosotros qué es lo que se hace a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Hablando del derecho, nosotros podemos decir que la fuente, o se puede entender que la fuente es el origen, es de donde brota o donde surge algo. Entonces, el derecho administrativo va a tener principalmente tres fuentes: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Las fuentes formales son todos aquellos documentos o todos aquellos textos que van a servir de base, que van a dar la legalidad justamente de este derecho administrativo. Las fuentes reales van a ser los acontecimientos culturales o los fenómenos que se presentan y que ayudan a entender qué es lo que pasa en el ámbito del derecho administrativo. Y las fuentes históricas son los documentos y vestigios de acontecimientos pasados que van a permitir entender y conocer cuál es este orden jurídico, qué es lo que ha pasado, cómo ha ido evolucionando el derecho administrativo y cómo puede modificarse este derecho administrativo, a lo mejor algún ordenamiento o algún acontecimiento que se presente. Es importante que se entienda que las tres fuentes se tienen que revisar. Ahora, hablando de las fuentes formales, nosotros podemos decir que existen dos fuentes: las fuentes directas y las fuentes supletorias. En las fuentes directas está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Carta Magna, la más importante y de la que emanan de las demás leyes. Vamos a tener las leyes federales, los tratados y convenios internacionales, las leyes locales, los reglamentos, los planes y programas, las normas oficiales, los circulares, acuerdos, decretos y convenios. En las fuentes supletorias, o también conocidas como fuentes interpretativas, se tiene que estudiar la jurisprudencia, el derecho civil, procesal, mercantil, penal y laboral, los principios generales del derecho, la costumbre y la doctrina. Algunas de estas dos son importantes que se están revisando, las directas o las supletorias, para que se pueda tener todo lo que sería la información más pertinente, más adecuada para poder analizar ese acto que esté aconteciendo. La supletoriedad del derecho. Hablar de la supletoriedad es cuando un ordenamiento adolece de lagunas y estas son subsanadas mediante la aplicación de otras leyes.
Precisamente el derecho administrativo también adolece, también tiene esta supletoriedad. Al derecho administrativo, al ser tan amplio, al tener tantas ramas que lo integran o que lo constituyen, necesita además de leyes para que pueda resolverlas o para que pueda atenderlas. Aquí en este caso puede basarse o apoyarse del derecho civil y mercantil, del derecho procesal, de los principios generales del derecho y de las costumbres y de los estudios doctrinales. Ahora, hasta aquí hemos nosotros hablado del derecho administrativo, pero yo les había comentado que el derecho administrativo estudia la administración pública. Entonces es importante saber qué es esta administración pública. Jorge Fernández Ruiz menciona que la administración pública es el conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público, tratan de lograr los fines del Estado. Entonces aquí es importante ver, bueno, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Qué busca el Estado? ¿Cuáles son los objetivos del Estado? Y analizar si efectivamente está haciendo, está cumpliendo lo que había planeado, lo que se había propuesto, cómo es que está prestando estos servicios, a quién presta los servicios, cuáles son las condiciones o lineamientos para prestar los servicios, cómo se ejecutan las obras y qué actividades son las que desempeña para analizar si de verdad está buscando ese bien para la sociedad y si de verdad está cumpliendo con lo que había planteado en un inicio. La administración pública se tiene que hacer una separación, una división entre la administración pública y la administración privada. La administración pública es enfocada en el gobierno, en el Estado, en la ejecución de los órganos, de las secretarías, y la administración privada se enfoca al funcionamiento, desempeño de las empresas o de las organizaciones, pero que no forman parte del Estado. El objetivo de la administración pública es el bienestar social y las empresas buscan un beneficio económico. La administración pública toma sus decisiones de una forma plural. Son decisiones más lentas y más complicadas. Una empresa toma sus decisiones de forma directa y rápida. La orientación de la administración pública es multifuncional. Son importantes los resultados como la forma en la que se consiguen. Aquí se tiene que ver qué es lo que está obteniendo, cuánto está invirtiendo, ver si hay un beneficio en lo que está haciendo la administración pública. La administración privada va a orientarse en la eficiencia y en el beneficio económico, en obtener las ganancias que cada uno de los socios están interesados. El origen de los recursos de la administración pública son los impuestos y la administración privada obtiene sus recursos de los propios socios, de los propios inversionistas. Entonces, cada inversionista, cada socio pone su propio dinero. La actuación de la administración pública va a actuar en nombre de las autoridades elegidas y pueden hacer lo que la ley manda. La administración privada, sus intereses son privados, son lo que la empresa está buscando y pueden hacer todo lo que no prohíba la ley. La administración pública tiene tres enfoques. Estos enfoques son la administración pública clásica, la nueva gestión pública y la gobernanza. La administración pública clásica considera que el gobierno es autónomo y autosuficiente. Sus recursos son suficientes para proveer los servicios, promueven el desarrollo social, tiene una estructura vertical y centralizada y trata a los ciudadanos como sujetos pasivos. La nueva gestión pública analiza ese costo-eficiencia de los programas. ¿Qué programas está dando? ¿Cuánto está costando? ¿Y cuál es la eficiencia de cada programa? Habla de la descentralización de las decisiones y de cierta autonomía. Aquí es más fácil que se pueda dar una libertad de actuación, que no nada más el ejecutivo, no nada más el alto directivo, por ejemplo, tome las decisiones, sino que ya permite que más personas tomen decisiones y se da autonomía. Tiene una estructura horizontal, competitiva y flexible. Se promueve la innovación, se trata a los ciudadanos como clientes y se tienen enfoques orientados a la privatización, a la subcontratación. En esta parte, por ejemplo, hablar de la subcontratación, muchas veces el gobierno no puede hacer todas las actividades que tendría que hacer o probablemente quiera dejar que otras personas hagan ciertas actividades. Entonces, aquí en este caso, el gobierno puede buscar especialistas, puede contratar especialistas para que lo hagan. Y el último enfoque es la gobernanza.
Se da la participación democrática, la sociedad debe dirigirse, gobernarse y gestionarse a sí misma. Los gobiernos se considera que están rebasados por la complejidad social, dependen de los recursos y la participación del sector privado y de la sociedad civil. El gobierno se debe de ver como un socio, como un habilitador, se debe de gobernar con los ciudadanos. Esto es bien importante. Debe ver este enfoque al ciudadano como clave, como parte importante para poder gobernar. La estructura de red es horizontal y descentralizada, interdependiente. Trata a los ciudadanos como socios. Entonces, tenemos que analizar aquí esta parte, porque desde mi punto de vista, la gobernanza es lo que debería de existir, es lo que debería de haber hoy por hoy en nuestro país. Una forma de administración en la que se tenga al ciudadano como lo más importante, como ese socio, esa persona que me puede ayudar, que puede hacer que las cosas, que los problemas se solucionen de una mejor manera. No verlo como una persona pasiva, no verlo como una persona que no hace las cosas, que no decide, que no opina, sino verlo como un aliado, como esa persona estratégica que puede estar ayudando al gobierno a mejorar. Entonces, nosotros hemos visto en este video que el derecho administrativo justamente surge del derecho público, que el derecho administrativo estudia la administración pública, su funcionamiento, su estructura, todo para buscar el bienestar social, que se pueden tener tres fuentes, las fuentes formales, las fuentes reales, las fuentes históricas. Es importante analizar estas tres fuentes y que de los enfoques que se tienen, el enfoque de la administración pública clásica, la nueva gestión pública y la gobernanza, se tiene que tomar la mejor decisión para tener un país en buenas condiciones y el bienestar para todos. Muchas gracias.